Un video más en Ari Spanish, Spanish Story. Vamos a aprender las expresiones que podemos usar en la calle. Aunque no lo creas, hay muchas expresiones que usamos en la calle. Así que acompáñame hoy. Para empezar, la primera expresión es tomar el ascensor. Tomar el ascensor. Entonces, vamos a tomar el ascensor y bajar a la planta baja. Bajemos a la planta baja. Para tomar el ascensor, presione el botón de aquí y así podemos bajar a la planta baja. Presiono para bajar a la planta baja si yo tomo el ascensor. Ya llegó el ascensor. Ya estoy tomando el ascensor. Presionamos nuevamente. ¡Ay, ya cerró! Ya estamos bajando. Esa es una expresión que puedes decir. La banqueta. La banqueta. Depende del país, hay muchas maneras de decirle la banqueta. Podemos decirle la acera o la vereda. Entonces, yo estoy en la banqueta, yo estoy en la vereda, yo estoy en la acera. También tenemos la calzada. Esta parte de aquí es la calzada. ¡Oh! En la calzada pasan los carros. Entonces, me subo a la banqueta. Esas son las expresiones que podemos usar. Me subo a la banqueta porque en la calzada pasan los carros. ¿Por qué es importante aprender la palabra la banqueta, la acera, la vereda? Porque cuando vas con tu familia, especialmente si vas con niños pequeños, es importante que les digas, súbete a la banqueta, súbete a la banqueta, vente a la banqueta, vente a la banqueta. Incluso en ese momento, si viene un vehículo, por ejemplo, un vehículo es un carro, puedes decirle, súbete a la banqueta porque ahí viene un carro. Súbete a la banqueta. La siguiente expresión es cruzar la calle. Cruzar la calle, cruzar la calzada. Recuerden, es la calzada. Esta es la calzada, entonces, yo estoy cruzando la calle. Yo estoy cruzando la calle. Ustedes saben que yo soy un peatón. Las personas cuando cruzamos la calle se les dicen peatones. Esta parte de aquí le decimos el paso de cebra o el paso de peatones. Estas líneas que están pintadas en la calzada, en la calle, en la vía, es el paso de cebra, el paso de peatones, y es por eso que yo soy un peatón, porque yo estoy cruzando el paso de peatones. En algunos países de Asia tienen muchos subterráneos para poder cruzar y llegar hacia las estaciones del metro. En algunas ciudades como Sapporo o incluso también en Singapur tienen muchos subterráneos para poder pasar por debajo, digamos, de la calle, porque las condiciones del clima a veces no se prestan, ¿no? O si es muy frío la ciudad en temporada de invierno, o si el resto del año hace mucho calor como en Singapur, entonces los subterráneos son buenas opciones para cruzar la calle. Para que los peatones puedan cruzar el paso peatonal, los vehículos se detienen cuando el semáforo está en rojo. El semáforo está en rojo o el semáforo está en alto. El semáforo está en alto. Cuando el semáforo está en verde, los peatones podemos cruzar la intersección. Es que este cruce tan grande que se ve, que parece el de Shibuya, Japón, sería como la intersección, se llama intersección. Los peatones cruzamos la intersección cuando el semáforo está en verde. Otra manera para poder cruzar estas calzadas principales, estas calzadas grandes, podemos subir el puente. Subir el puente. Este de aquí es el puente. Está en rojo. A veces no decimos la palabra exacta como el semáforo está en rojo, pero yo te lo dije para indicar el elemento del tráfico, ¿sí? Entonces ahorita, ya como es una expresión que te había enseñado, simplemente puedes decirle a tu acompañante, espera, que está en rojo, espera, que está en rojo. Ya cuando se pone en verde es lo mismo, está en verde, está en verde. Ya está en verde, ahora sí, podemos pasar. Si quieres verte con alguien de tus amigos y el punto de encuentro a veces es como en un puente, porque a veces los puntos de encuentro pueden ser una estación de metro. A veces tu amiga está hasta el otro lado del puente.
Entonces en ese momento, cuando le llamas a tu amiga, puedes decirle, súbete al puente, estoy de este lado, estoy de este lado. Así ese tipo de expresiones puedes decirle a tus amigos o a quien vayas a ver en un punto de encuentro así, en la calle, puedes decirle eso. Estoy aquí, súbete al puente, crúzate para el otro lado también, crúzate para el otro lado. Hace mucho sol, entonces me paso para la sombra. Esa es una expresión que puedes usar cuando estás en la calle. En estas ciudades donde hace mucho calor, hoy es muy molesto caminar en el sol, ¿sí? ¿Qué decimos? Hace mucho sol, me voy para la sombra. O si es a tu amigo o familiar, le dices, hace mucho sol, vente para la sombra, pásate a la sombra. Vente para la sombra, pásate para la sombra. Otro elemento que puedes encontrar en la calle son los letreros o los carteles. Muchas ciudades grandes o en principales ciudades están llenas de letreros y carteles. Suele pasar que a veces tú estás en la calle caminando y algún desconocido se acerca a ti y te pregunta la ubicación de algún lugar. Por ejemplo, te pregunta, disculpe, ¿dónde está la librería principal? Tú puedes ayudar a decirle, vea dónde está el letrero del McDonald's, está a un costado. O puedes decir también, ¿sí ves dónde está el letrero del McDonald's? A un costado. O, ¿sí ves dónde está el letrero del McDonald's? Es a un lado. Así ese tipo de expresiones puedes ayudar a otras personas cuando te preguntan una ubicación. Por ahora experimenté este tipo de situaciones y te pude dar algunas expresiones que estoy vivenciando ahora que estoy en la calle. En este video al final te voy a poner igual unas preguntas para que puedas practicar lo que enseñé en este video y nos vemos en otro video. ¡Chao!